Qué bendición poder llegar hasta ustedes nuevamente a través de su programa Rescate. Queremos agradecerles porque sabemos que siempre contamos con su sintonía, siempre estamos teniendo ahí su audiencia y para nosotros es una gran bendición. Nosotros pues contentos con la temática que hemos estado llevando, gracias por sus reportes, por sus llamadas, por sus comentarios que realmente también nos han sido mucha bendición. Y esperamos estar contribuyendo a ayudarle a usted a cumplir su plan, su propósito y también su misión, que sabemos que hay una gran responsabilidad pues, que tenemos como líderes, como padres, a veces como hijos también, pues hay tanto que realmente tiene que ver con todo lo que aquí hablamos, ¿verdad? Y son temas pues para desafiarnos, para creer, para saber quiénes somos, para saber lo que tenemos, para saber lo que podemos hacer, porque realmente eso es lo que Dios quiere, saber que conozcamos nuestra identidad, de lo que realmente somos, del potencial que hay dentro de nosotros, de la capacidad que tenemos, del poder que Dios nos ha dado de poder hacer grandes cosas para la gloria de Él. Y de eso se trata acá, de que nosotros podamos saber hasta dónde podemos llegar y cuántas cosas podemos hacer, y buscar la excelencia, y buscar alcanzar nuestras metas, y poder tener una visión clara. En fin, esa es la temática que hemos estado desarrollando y queremos seguir adelante. Y hoy hablarle precisamente acerca de un punto, de un tema muy esencial precisamente para preparar a nuestros hijos hacia el liderazgo. Hace algunos meses, creo que el año pasado, hablábamos acerca de una serie que se llamaba Hijos Triunfadores. Pues retomando algo de ese tema, queremos hoy hablar acerca de cómo formar carácter precisamente. Y habla de la responsabilidad que tenemos nosotros, los padres, pero también los líderes, porque también cumplimos un propósito de esta naturaleza en la formación del carácter de las personas que están con nosotros. Pero el énfasis va a ser especialmente en cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de formar carácter en nuestros hijos, pero también de la responsabilidad que ellos mismos tienen de funcionar, obrar, operar en el carácter que realmente traiga honra para sus padres, traiga honra para Dios y para ellos mismos, ¿verdad? Y aún para los demás. Y por eso pues hoy queremos hablar acerca de este tema que sabemos que es muy importante, especialmente porque se cree que es una de las razones por las cuales la situación del mundo está como está, de los conflictos, los problemas sociales, aún de la violencia, y de todo lo que hoy pues vemos alrededor del mundo y en nuestra sociedad, tiene que ver con los problemas de carácter. Cuando quizás nosotros como padres no hemos hecho bien la tarea, no hemos cumplido con nuestra responsabilidad de formar el carácter que nuestros hijos deben de tener para poder enfrentar la vida, para poder vivir en sociedad, para poderse relacionar con los demás, para poder vivir bien en relación de familia, de pareja, de relación padres e hijos. A veces no hemos podido formarlos en el carácter que se quiere para que sean buenos ciudadanos, buenos empleados o empleadores, buenos trabajadores o empresarios. No los hemos podido ayudar en cuanto a la formación de su carácter, a cómo poder tomar control sobre sus emociones, sobre sus sentimientos y sobre todas aquellas cosas que están alrededor que tienen que ver pues con la vida de la persona. Y por eso hoy queremos pues hablar de esto, porque ya decíamos, es una realidad, es innegable que lo que estamos viendo ahora, esa situación de violencia, de criminalidad, de vandalismo, de todo lo que está viendo usted alrededor, tiene que ver con esto. Porque fueron muchos de estos niños que no fueron formados, de hecho no tuvieron ni padres quizás, o pues no fueron padres que sabían cómo hacer el trabajo de formar ese carácter en sus hijos, o quizás no fueron padres ejemplares, que los hijos pudieron ver en ellos, o inspirarse en ellos para ser las personas que realmente debieron ser. Pero también tiene que ver esto con que muchos de estos hijos que no tuvieron padres que tuvieron la educación y el conocimiento para enseñarle cómo poder llegar a ser una persona recta, honorable, íntegra, responsable y de buen nombre. Y por eso, cuando hablamos de carácter, hablamos de la manera de ser y de comportarse de esa persona, que tiene que ver con varios aspectos, ¿verdad? Que tiene que ver aspectos emotivos,
y tiene que ver con aspectos pues, que están relacionados con sus sentimientos, sus valores, sus hábitos, y eso lo vamos a ver. Pero realmente lo que quiero pues inicialmente es que nosotros reconozcamos la importancia que tiene este tema y que pues todavía estamos a tiempo de trabajar esto en la vida de nuestros hijos, en la vida de aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad como líderes y poder lograr ayudarlos para que tengan éxito en la vida. Porque las personas que son formadas con un carácter firme y un carácter íntegro y recto y todas las cualidades de carácter, seguro que van a poder llegar a ser personas de éxito. Y no ser parte del problema social que vive, por ejemplo, el país, sino al contrario, personas de bien que puedan llegar a elevar la calidad de vida de las demás personas y poder vivir vidas de mucha bendición y prosperidad. Entonces, decíamos entonces que estos problemas los vemos marcados, ¿verdad? Ahora vemos casos que se están dando, por ejemplo, en otros países, niños que, pues, a jóvenes o personas que toman armas y pues matan a un montón de personas, aún niños, por ejemplo. Eso tiene que ver con el carácter, cuando pues se vuelven violentos, agresivos y se vuelven impetuosos y toda esa situación, porque incluso está también en la palabra, ¿verdad? Hay una parte profética de la palabra que habla acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Y vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, cómo Pablo hace un listado de cuál va a ser el carácter de las personas en este último tiempo, y habla precisamente de eso, ¿verdad? De personas o jóvenes o niños con carácter impetuoso, violento, agresivos, ¿verdad? Que habla ahí, ¿verdad? Que serán más amadores de los deleites, ¿verdad? De las cosas del mundo y de la carne, ¿verdad? Que no tendrán afecto natural, o sea, amor y respeto hacia las personas, hacia los padres, hacia las familias, ¿verdad? Que serán engreídos, orgullosos, prepotentes, abusivos. Lea ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y se va a dar cuenta, ¿verdad? De cómo es que proféticamente se está hablando acerca de cuál es el carácter que va a prevalecer en el corazón, en la vida de las personas en este último tiempo. Y preocupados por eso, porque realmente nosotros somos responsables de velar por la formación del carácter en nuestros hijos, porque yo siempre he dicho, ¿verdad?, que nuestros hijos van a hacer mañana lo que nosotros hagamos hoy por ellos, y hoy tenemos que sembrar en la mente y el corazón de nuestros hijos para que el día de mañana podamos ver la cosecha de ellos. Por eso, pues, coloquialmente hablamos a veces, ¿verdad?, y decimos cosas, pero pues pasaba algo con algunos jóvenes que pues les fue mal en la vida, y muchas veces uno dice, bueno, es que pues estos hijos salieron malos, ¿verdad? Y en la realidad alguien me corregía, ¿verdad?, con respecto a eso, porque es un decir simplemente, pero decía, no es que simplemente hayan salido malos, ¿verdad?, sino que los padres no los formaron, no formaron el carácter en ellos que debieran de haber formado, y por eso es que sucede esto. Por eso es que vemos cuánto joven ahora muere a corta edad, ¿verdad? O están grandes conflictos y problemas con la ley. ¿Por qué? Porque los padres no formaron carácter en ellos como debieran haberlo hecho. Y a veces ahora nos arrepentimos, ¿verdad?, porque fuimos demasiado complacientes con ellos, ¿verdad? Fuimos muy tolerantes con ellos. Y, en fin, todo eso, en vez de ayudarles, lo que hizo fue pues formar un mal carácter en ellos. Entonces estamos a tiempo, como decíamos, de poder comenzar, ¿verdad?, y hacer las cosas bien para formar el carácter que nuestros hijos deben de tener, ¿verdad? Y por eso tenemos que ir, incluso en la palabra encontramos varios casos que nos hablan de cómo, por ejemplo, personajes bíblicos tuvieron problemas con sus hijos por cuestiones de carácter, y la Biblia habla, por ejemplo, de Jacob, ¿verdad? Es un personaje bíblico que tuvo muchos problemas de carácter porque mentía, engañaba, falseaba y no tenía integridad, no tenía rectitud, ¿verdad? Problemas de carácter, ¿verdad?, que Dios tuvo que encargarse de tratar con ellos y pulirlo para hacerlo un hombre de bien, ¿verdad?, con un carácter recto, íntegro, como vemos que Dios lo hizo, ¿verdad? Pero también la Biblia nos habla de, por ejemplo, el caso de los hijos de Elí, que era un líder, era un sacerdote, pero que él no corrigió a sus hijos, sino al contrario, fue muy consentidor y complaciente con los hijos, ¿verdad?
y pues, ay, pobrecito, ¿verdad? Como muchas veces decimos, no los corregimos, no les hablamos como debemos hablarles, porque pues pobrecitos. Entonces eso hace que nuestros hijos al final nosotros les hagamos un daño, porque la palabra dice que la disciplina, la corrección es parte de lo que forma el carácter en nuestros hijos. Usted mira la Biblia, está llena de principios que hablan a los padres y habla de corregir, que el padre que temprano corrige a su hijo lo ama, ¿verdad? Y habla que si corregimos al hijo, ¿verdad? Porque dice que la rebeldía está ligada al corazón, al alma del niño, ¿verdad? Y si lo corregimos vamos a poder liberarlo. Y el que corrige y disciplina a su hijo lo ama, dice, porque incluso Hebreos dice que padre es aquel que no corrige a sus hijos, ¿verdad? Es solo que sean bastardos, dice, ¿verdad? Pero el padre que ama a sus hijos los corrige. Entonces, este es uno de los aspectos que hemos hablado acá en estos programas, de la disciplina, cómo los padres debemos de aplicar correctamente la disciplina a nuestros hijos, cuando pues hablamos acerca de corrección, ¿verdad? No simplemente hablamos de golpes, sino hablamos de corrección también en cuanto a la regla, hemos hablado de esto acá, pero también hemos hablado en cuanto al castigo, a disciplina, para corregirlos, para formar en ellos carácter. Pero si los dejamos que los hijos hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces que vamos a ver un listadito que tenemos acá. Realmente eso no va a permitir que nuestros hijos realmente puedan tener el carácter que se requiere en la vida para poder pues ser personas de bien, personas rectas, como decíamos, íntegros, que caminen en integridad, que hablen verdad, porque eso es lo que sucede. El hecho de que una persona no habla verdad es cuestión de carácter también. Entonces, todo esto está relacionado. En la Biblia encontramos estos casos, ¿verdad? Como este padre no corrigió a sus hijos, no enmendó, ¿verdad? No hizo enmendar en ellos los errores, sino que los hijos pues se volvieron licenciosos y cometían pecados y hacían cosas desagradables, y Dios le hablaba a Elí, pero Elí no corrigió. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fue que Dios tuvo que corregirlos, pero la corrección fue tan severa que tuvieron que ser cortados, o sea, murieron los hijos de Elí. Imagínate, ¿verdad? Por eso habla precisamente a los hijos, que los hijos deben honrar a los padres para que sean de larga vida sobre la tierra, para que les vaya bien, dice, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ver precisamente con lo que hablábamos, ¿verdad? Pero también en la Biblia habla de otros personajes, ¿verdad? Incluso en el caso de Sansón, ¿verdad? Que usted ha leído acerca de esta historia, cómo este muchacho tuvo serios problemas de carácter. Y por eso lo vemos, ¿verdad? Cómo era impetuoso, era agresivo y temperante, y bueno, muchas de estas cosas. Pero por otro lado era licencioso con el pecado, ¿verdad? Y lo veamos que se metía con una patoja, con otra, hasta con rameras, y no obedecía a sus padres, que eso tiene que ver con el carácter también, que el joven tiene, o el niño, o la persona tiene. Y al final, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues usted va a la Biblia y se da cuenta que le fue mal también, ¿verdad? Y así, sucesivamente, vemos una serie de personajes, ¿verdad? Incluso el mismo Salomón, ¿verdad? Quien Dios permitió que era el hijo de David que llegó al trono. Su falta de carácter lo hizo a él ceder a todos los placeres y deseos mundanales, y terminó mal también. Gracias a Dios, la misericordia, Dios lo rescató de ahí, de la orillita, podemos decir, de la condenación, ¿verdad? Eterna. Dios lo libró y le dio la oportunidad, pero realmente vemos en la Biblia muchos casos, y por eso es importante que ahora nosotros podamos ponerle mucha atención a esto como padres, como líderes, para pues trabajar carácter en nuestros hijos, ¿verdad? Trabajar carácter en la gente de la iglesia, en el liderazgo, porque pues muchos de los problemas que hay dentro de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, tiene que ver con problemas de carácter en la gente. En la familia, ¿qué nomás podemos decir? Muchos de los problemas que hay en la familia tienen que ver con problemas de carácter. A veces el hombre, a veces la mujer, a veces los hijos, pero son problemas de carácter. Cuando hay, pues, por ejemplo, el caso del hombre, pues muy, a veces impulsivo, agresivo, impetuoso, ¿verdad? O exigente, o prepotente, ¿verdad? Y esos son aspectos de carácter que están afectando la relación de pareja, de familia, y hay problemas serios ahí, ¿verdad? Y en cuanto a la esposa, pues igual también, la esposa tiene problemas de carácter a veces también que son difíciles, ¿verdad? Y no vamos a hacer otro listadito ahí, pero sabemos que también los hijos, como hemos venido mencionando, ¿verdad? Hay problemas de carácter. Entonces, tenemos que realmente
pues trabajar sobre esto, ¿verdad? Reconocer que hemos tenido problemas de carácter y que tenemos que ver qué hacer con ellos. Porque las consecuencias, mire acá, y la Biblia está llena de muchos casos que se dieron en familias cristianas, en familias que eran familias que conocían, que eran del pueblo de Dios, y la iglesia está siendo afectada terriblemente por esto. Las familias de la iglesia están siendo terriblemente dañadas por esto. Pero tenemos que hacer algo, y aquí es donde comienza el asunto, ¿verdad? Que tenemos que actuar, porque realmente el carácter se forma, digamos, en el entorno de la vida social, en el ambiente, podemos decir, en la cultura, en la vida de sociedad. Entonces todo esto es importante que nosotros podamos analizarlo para ver si realmente pues estamos haciendo bien las cosas o tenemos que retomar y comenzar de nuevo. Porque hablando acerca de qué clase de hábitos estamos nosotros pues formando, con qué clase de hábitos estamos nosotros formando a nuestros hijos, ¿verdad? Si realmente hay orden y disciplina dentro del hogar, dentro de la familia, o no hay reglas, hay normas, o ahí cada quien hace lo que quiera, cada quien llega a la hora que quiera, cada quien come a la hora que quiere, y hay un desorden, ¿verdad? Todo esto es, todo porque mire, el aspecto de carácter tiene que ver aún con el hecho de que si el joven, el niño o la persona, aún nosotros los grandes, tenemos el cuidado de arreglar nuestra cama, de tener el orden para poner en el lugar que corresponde la ropa. Si tenemos orden en cosas de esa naturaleza, eso tiene que ver con el carácter. Pero si ahí pues hay una anarquía, ¿verdad? Y donde cada quien hace lo que quiera y vive como quiera, ahí hay problemas serios de carácter. No hay orden, ni tampoco no se respeta una autoridad. De hecho, no existe quizás autoridad. Y la autoridad es importante en la familia para que pues pueda haber orden, disciplina, y se forme a los hijos con carácter. Porque de lo contrario, si hablamos acerca de esto, ¿verdad? ¿Cuántos problemas hay de carácter? Los hijos se van a la televisión y están ahí 3, 4 horas viendo tele. ¿Qué trabajos, qué tareas de la escuela, universidad? No, nada, ¿verdad? Y hay un desorden, ¿verdad? Y cada quien pues metido en el internet ahí, pasando el tiempo por horas, y entonces no hay orden. Pues qué bueno en aquellos hogares donde los padres han establecido un reglamento, hay un horario, hay un orden, en todos los hijos saben cuándo pueden hacer esto, cuándo no pueden hacer lo otro, hay un orden, hay un respeto hacia todos dentro de la casa. Entonces cuando los padres enseñan a los hijos a respetar, eso es parte de lo que va a formar su carácter. Pero si los hijos no respetan nada, ni siquiera dan gracias cuando reciben los alimentos, y ni siquiera pues hacen algo para ayudar a lavar un plato, a hacer un poco de aseo en la casa, que eso es parte de lo que forma carácter en nuestros hijos, enseñarle ya a nuestros hijos responsabilidad en el trabajo, en las tareas de la casa, responsabilidad en las diferentes áreas de la vida con su estudio. Entonces es importante que retomemos eso para formar carácter en nuestros hijos. Y decíamos que ¿dónde comienza todo, verdad? Pues comienza en el hogar, en la familia, en la casa. Ahí es donde los niños aprenden aquellos principios que van a formar carácter en ellos. Pero si nosotros en casa no tomamos en cuenta esa responsabilidad que tenemos y accionamos, pues vamos a tener serios problemas después. Entonces ahora es el tiempo, es ahora que debemos de proponernos a trabajar en casa para que haya orden, disciplina y se respete la autoridad y que las personas realmente puedan aprender ahí principios, porque ahí es donde el padre en casa tiene que sentarse con sus hijos y empezar a enseñarle. Nosotros en la iglesia sacamos un manual que habla acerca de formando carácter, y con eso pues hemos puesto en las manos de cada familia un manual de estos para trabajar en casa y enseñarle a sus hijos acerca de cómo pues deben de comportarse, cómo deben de ser, que tiene que ver con el carácter. Si ellos realmente se sujetan, obedecen, respetan la autoridad, y pues hay principios de ley que se establecen dentro del hogar, porque así es, ¿verdad? Todo eso va a permitir que ellos crezcan con un carácter que va a ser firme, ¿verdad? Y va a haber integridad, va a haber rectitud, va a haber obediencia. Porque ahora los grandes problemas en los colegios, en los institutos, en las escuelas, es que no se respeta autoridad, ¿verdad? Los muchachos llegan y pues tiran basura por todo lado, no respetan la autoridad que hay en el colegio, en la escuela,
y hay pleitos, hay un montón. Eso refleja lo que está sucediendo en casa, ¿verdad? Lo que está pasando allá en casa. Los hijos van y reflejan ahí lo que está pasando en casa. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Es necesario que en casa, pues los padres trabajemos ahí, ¿verdad? Pero decía, por el ejemplo, poniendo el ejemplo a nuestros hijos, que ellos vean en nosotros la rectitud, la integridad, que vean en nosotros, ¿verdad?, el respeto que tenemos hacia las personas, hacia la esposa, que es la madre de nuestros hijos, que ellos vean que los respetamos a ellos, que es parte de la formación del carácter. De todos estos principios, que somos responsables, que nosotros pues decimos, pero también hacemos, que cumplimos, que somos honestos, que somos íntegros, que somos rectos, que no nos escondemos cuando pues tenemos que pagar algo, que tenemos que cumplir con las responsabilidades. Todo eso tiene que ver con la formación del carácter. Entonces ellos ven en nosotros, pues que si nosotros estamos caminando en la rectitud, en la integridad, en la honestidad, ellos van a querer ser como nosotros, ¿verdad? Y por eso allá en casa es donde comienza todo, cuando tenemos nosotros que comenzar a trabajar. Y ahí no hay que ser consentidores y complacientes. Yo quiero leerles a ustedes esto que creo que ya alguna vez lo leí acá, pero que habla acerca de la gran responsabilidad que nosotros tenemos en la formación del carácter de nuestros hijos. Y cómo repercute seriamente lo que nosotros hacemos con respecto al carácter de ellos. Pero dice de la siguiente manera, oiga, si un niño vive en el ridículo, oiga esto, qué importante es esto, si un niño vive en el ridículo, aprende a ser tímido, dice, eso. Por eso vemos, y los padres, pero este patojo que ni habla, pero nosotros somos los que hemos formado en él ese carácter. Por eso vemos que hay mucha timidez, les da vergüenza, no quieren ni hablar. ¿Por qué? Porque realmente tienen problemas de carácter que han venido porque los padres los han hecho ridiculizar, se burlan de ellos, les ponen apodos, mira, sapo, vení para acá, y así, hasta de lo más terrible, ¿verdad? Y de hecho, pelón, vení para acá, ¿verdad? Y así, yo les decía a ustedes que la vez pasada me dio risa y también me dio un poquito de enojo, porque era una casa donde pues un niño, ¿verdad?, así chiquitío, no tenía pelo, pero pues todo pelón, vení para acá, ¿verdad? Pelón, y entonces cuando yo quise hablarle al niño, le dije, vení, le dije, ¿cómo te llamas?, ¿verdad? Y él me dijo, Pelón me llamo. Me dio risa porque realmente habían marcado a ese niño, imagínense, de tal manera, ¿verdad? Y entonces, si los padres como realmente no respetan a sus hijos, no van a poder formar el carácter que realmente ellos deben tener. Por eso después tenemos ya muchachones grandes, ¿verdad?, personas grandes, pero con una timidez tremenda, que no emprenden nada, fracasan en todo, pues no tienen éxito en el estudio, ni en el amor, no tienen éxito en nada. ¿Por qué? Porque realmente los padres se encargaron de arruinarlos cuando eran niños. No marquemos a nuestros hijos de tal manera de que al final nosotros podamos sentirnos de veras, ¿verdad?, destrozados en nuestro corazón por haber hecho lo que hicimos. No, a los hijos hay que hablarles con estima, con valor, levantarles a ellos de veras su valor y su autoestima, diciéndoles, haciéndoles ver lo que valen, apreciándolos, valorándolos, honrándolos, ¿verdad?, diciéndoles, pues sos un campeón, ¿verdad?, sos de veras el más gallito que hay acá, hablándoles acerca de términos que sabemos que los van a levantar en su autoestima, en su valor, y eso va a formar en ellos carácter que les va a poder hacer tener éxito en la vida. Entonces, nosotros somos responsables. Entonces, si un niño vive en el ridículo, esté seguro que él aprende a ser tímido. Y una persona tímida es una persona que le va a costar en la vida poder tener éxito en todo lo que hace, en todo lo que emprenda. Porque eso cohíbe y eso limita el potencial que ese niño tiene. Hay muchos jóvenes incluso que tienen un potencial tremendo, podrían haber llegado a alcanzar mucho en la vida, ser grandes empresarios, tener éxito en muchas áreas y disciplinas deportivas, y haber destacado en la universidad, pero como los padres se encargaron de marcarlos, ¿verdad?, con el ridículo, con la burla, entonces ahora ellos no pueden superar eso. Por eso es terrible, ¿verdad?, que un padre actúe de esa manera. No cometa esos errores usted, sino hable bien de sus hijos, ¿verdad? Levante esa autoestima y ese valor y hágale sentir que valen y que son importantes. Pero luego dice acá, si un niño vive en la vergüenza, ¿sabe qué dice?
que aprende a sentirse culpable. ¿Y cuánto joven ahora vive bajo el peso de la culpa por padres que toda la vida pues les hicieron a ellos vivir en vergüenza por lo que ellos hicieron, por lo que los mismos padres hicieron, ¿verdad? Porque a veces la vergüenza viene por eso. Así como la honra y el orgullo viene por lo que los padres hacen bien, también la vergüenza viene por lo que los padres hicieron mal, ¿verdad? Y entonces todo eso, si un niño vive en la vergüenza, aprende a sentirse culpable. Entonces no hagamos sentir a nuestros hijos, ¿verdad? Vivir en esa vergüenza, sino que ellos se sientan orgullosos de lo que son y de lo que tienen. Sí, porque a veces muchos padres hacen sentir a sus hijos ese tipo de vergüenza porque no se sienten dignos de vivir como viven y de tener lo que tienen y de ser lo que son. Y entonces, porque todo el tiempo han vivido comparándose con otras personas, con otras familias, y eso hace que los hijos vivan en vergüenza, porque los padres no han hecho sentirles orgullosos a ellos de lo que son y de lo que tienen y de lo que valen, de la familia a la que pertenecen, de la raza de lo que son, ¿verdad? Y de todo lo que realmente socialmente pudiera ser. Entonces, tenemos que aprender a que ellos se sientan orgullosos de lo que son, de lo que tienen, de su propia identidad, de su propio aspecto físico, porque a veces mucha gente marca también con vergüenza a la persona por su forma física de ser, ¿verdad? Y como acá nos prestamos en la cultura de los apodos, ¿verdad? Y le ponemos apodos de orejas de burro, de qué nariz de esto, y qué boca de rinoceronte, y nos encargamos de destruir, ¿verdad?, a la persona, de veras, y crear en ellas este tipo de vergüenza, ¿verdad? Y eso realmente da pena. Entonces dice, si un niño vive en la vergüenza, ¿qué? Aprende a sentirse culpable, ¿verdad?, indigno, inmerecedor de lo que es, ¿verdad?, miserable incluso se siente, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces, devastador que realmente un padre o una madre o una familia o un líder haga sentir vergüenza en alguien, porque eso le va a traer culpa y eso no va a permitirle prosperar en la vida. Pero también dice, si un niño vive en la tolerancia, oiga, esto es positivo, entonces dice, aprende a ser paciente. Eso tiene que ver con el carácter. Si un niño aprende a vivir en la tolerancia, no padres exigentes que apenas el niño comete un error y ya lo están malmatando, apenas, pues dale que un niño dejó una clase y ya casi lo están matando también, o que cometió un error, que botó una taza de la mesa, que pues se manchó la ropa, porque pues, y entonces esa intolerancia realmente lo que hace es formar un carácter, pero podemos decir intemperante en el hijo, ¿verdad? Pero por el contrario, dice, cuando un padre, cuando un niño, dice, vive en la tolerancia, aprende a ser paciente también, ¿verdad? Entonces no seamos exigentes o perfeccionistas como padres o como líderes, sino seamos tolerantes hasta cierto punto, que sabemos que es parte de lo que contribuye a formar el carácter de paciencia en nuestros hijos. Entonces, hagámoslo, porque eso va a traer bendición y nuestros hijos van a ser prósperos y bendecidos, ¿verdad?, cuando podamos promoverlos hacia un carácter firme y sólido que les permita tener éxito en la vida. Pero también, si un niño vive en la alabanza, si un niño vive en la alabanza, aprende a valorar. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando nosotros como padres aprendemos, cuando nosotros como padres le damos al hijo el estímulo, la motivación, y elevamos de veras, ¿verdad?, su valor, entonces vamos a ver cómo este niño va a aprender también a valorarse él mismo, pero también a valorar a los demás y a apreciarlos y a poderle dar el lugar que le corresponde. Entonces, si un niño aprende, si un niño vive en la alabanza, entonces aprende a valorar. Eso es importante. Entonces, nosotros como padres tenemos que mantener, ¿verdad?, esa constante motivación, incentivación, ¿verdad?, para poder ayudar a nuestros hijos, diciéndoles, tú puedes, tú vales, tú eres alguien que ha sido escogido para cosas grandes. Profetizarle a nuestros hijos, eso va a traer bendición para ellos grandemente. Pero también, si un niño aprende a vivir en el estímulo y la motivación, va a aprender a confiar.
Y eso es importante, confiar en sí mismo y poder confiar en los demás cuando se vive en el estímulo y la motivación, ¿verdad? Pero cuando a los padres no le importa si el hijo llega y mira, papá, gané, y pues mis calificaciones, hasta ahora ahí ni las ve, y mucho menos le va a dar un regalo, una motivación. Ahora, si lleva mal, sí le da, ¿verdad? Pero si lleva, no lo estimula, no le da motivación. Y entonces todo eso es parte de lo que forma el carácter en nuestros hijos. Y por eso tenemos que aprender a estimularlos, a motivarlos. Porque mira, qué bueno, saliste bien, pues mira, vamos a hacer esto y para que salgas mejor. Pero que el niño vea que el padre se interesa por lo que él ha logrado, por lo que él ha hecho, por lo que él ha alcanzado. Pero también, si un niño vive en la equidad, aprende a ser justo. Es decir, si allá en casa, ¿verdad?, de veras se practica la justicia en todos los aspectos de la vida familiar, ¿verdad?, económico, en todos los aspectos, vamos a ver cómo el niño va a aprender a vivir en la justicia también, ¿verdad? Pero si ahí en casa se vale de todo, ¿verdad?, y ahí se hacen, hay engaño, hay falsedad, hay mentira, y se vive en la injusticia, cada quien se aprovecha del otro, y cada quien le quita al otro, y le roba al otro, y vive una situación así. En ese ambiente, entonces vamos a formar un carácter que va a arruinar la vida de nuestros hijos. Pero el principio es que si el niño aprende a vivir en equidad, ¿verdad? Entonces, si un niño vive en equidad, va a aprender a ser justo, decíamos, ¿verdad? Y la justicia, pues, es un aspecto de carácter que le va a permitir a él poder escalar y poder llegar muy alto, y poder llegar a alcanzar sus metas y realizar sus sueños. Pero también, si un niño vive en la seguridad, dice, aprende a tener fe, que es un aspecto de carácter importante también en la vida. Entonces, tenemos de veras que, por ejemplo, en cuanto a la familia, al matrimonio, garantizarle al hijo la seguridad que tiene un padre y una madre que van a estar con él siempre, que tiene una familia que va a ser siempre su respaldo, su ayuda y que va a estar con él, pero que tiene una fe y una palabra poderosa que lo va a respaldar siempre, que le va a contar con ella, un Dios que no lo deja. Cuando aprendemos de ver a formar a nuestros hijos en estos aspectos de seguridad, que tiene que ver con el carácter, pues vamos a tener también hijos que van a aprender a tener fe en la vida. Y eso es determinante para poder alcanzar también la prosperidad en esta vida. Pero también, si un niño aprende a vivir en la aprobación, si un niño vive en la aprobación, aprende a apreciarse. Y eso es lo que decíamos, ¿verdad? Tanto la incentivación como la motivación, pero también la aprobación, ¿verdad? Decirle no todo el tiempo, decirle, mira, tú no servís para nada, ¿verdad? Nunca haces nada bueno, siempre estás... No, sino al contrario, ¿verdad? Aprender a darle al niño la aprobación para que él se sienta realmente apreciado. Y esto es importante. Y si un niño vive en la honradez, entonces el niño dice que aprende a hablar la verdad, a vivir en la verdad. Entonces, eso es importante. Si en la casa se es transparente y se vive en la honradez, de seguro que vamos a tener hijos que van a aprender a vivir y a caminar en la verdad. Y eso va a traer también bendición y prosperidad, que eso tiene que ver con el carácter también. Por eso decíamos, ¿por qué la gente miente? Porque tiene problemas de carácter. ¿Por qué la gente engaña? Porque tiene problemas de carácter. Pero cuando eso es carácter, es decir la verdad, no importa el precio que tenga que pagarse. Eso es carácter. Carácter, ¿verdad? Es mantenerse firme en lo que se ha dicho y en lo que se ha creído, no importando lo que tenga que venir. Por eso es que es necesario que el niño viva en honradez para que aprenda a vivir en la verdad. Y lo último, que si un niño vive en la aceptación y la amistad, aprende a poder dar amor. Esto es importante. Y por eso es que muchas veces vemos cómo, pues, muchas veces un niño, una persona no puede fluir en amor porque, pues, tuvo problemas realmente cuando no tuvo un padre y una madre que fueron afectivos, cariñosos con él y le dieron el amor que necesitaba. Entonces, ese de los entornos, podemos decir, del ambiente que más
predomina y más influye en la formación del carácter de nuestros hijos es en la casa, es en el hogar, es en la familia. Ahí es donde nosotros tenemos que ganar terreno para poder lograr promover a nuestros hijos de veras, con bendición, con un carácter firme, sólido, que va a traer mucha prosperidad para ellos. Entonces, pero también hablando de otros entornos que también tenemos que saber, ¿verdad?, que ahí hay otros agentes, pero en el aspecto, podemos decir, de la cultura, ¿verdad?, que eso también tiene que ver en contribuir en la formación del carácter de nuestros hijos y de las personas. Y esto, pues, eso tiene que ver también con aquellas influencias que tienen que ver con la cultura que están en el medio. Y esto, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay aspectos de cultura que fortalecen, afirman, ¿verdad?, y desarrollan el carácter en la persona, pero hay otros que pueden afectarlo. Entonces, todo aquello que sabemos que no contribuye a la formación del carácter de nuestros hijos, pues hay que buscar la manera de cortar eso, de impedir que esa influencia de cultura pueda afectar a nuestros hijos, porque es así. La influencia, podemos decir, del entorno social y cultural tiene positivo y tiene negativo. Hay cosas que van a ayudarle a nuestros hijos a formar ese carácter que se quiere en la vida, pero hay otras cosas que lo que van a hacer es debilitarlo, o es corromperlo, es dañarlo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas influencias externas o internas que se puedan dar dentro del círculo de la vida social y cultural, porque esas pueden dañar o corromper la vida y el carácter de nuestros hijos. Y eso es importante. Todo aquello que está relacionado a la práctica del deporte y todas aquellas disciplinas que pueden ayudar en la formación del carácter de nuestros hijos, pues hay que hacerlo. Eso ayuda. Todo eso tiene que ver, ¿verdad? Pero todo aquello que sabemos que lo que va a hacer es corromper el carácter de nuestros hijos, pues entonces evitémoslo. No dejemos, no permitamos pues que esas influencias culturales o sociales vayan a dañar el carácter de nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que tener el cuidado, saber qué es lo que a ellos les conviene y lo que no les conviene, porque si van a andar de parranda en parranda y eso es una influencia que va a afectar su vida y su carácter y le va a corromper, porque ¿qué hay ahí, verdad? Entonces ahí hay pues puerta abierta al vicio, a la perdición y a todas las cosas malas que el mundo ofrece. Entonces, hasta donde podamos evitar, ¿verdad?, que nuestros hijos pues se corrompan en estas cosas, hay que evitarlas, porque ahí es donde en la influencia, en el círculo de los amigos, en los pequeños grupitos, a veces que son grupos, podemos decir, de familias desintegradas, que lo que hacen es influir negativamente sobre nuestros hijos en la formación de su carácter, porque especialmente ahora que se da eso de las maras, donde pues los muchachos se refugian en estos grupos y ahí les forman carácter, pero es no un carácter para bien, sino para mal. Y ahí es donde les enseñan, ¿verdad? Mira, si querés realmente ser hombre, y querés que te respeten, y querés realmente ser alguien en la vida y valer, tenés que hacer esto, esto y esto. Imagínense. Y eso lo que hace es arruinarlos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de velar para que estas influencias, ¿verdad?, de tipo social o cultural negativas no afecten a nuestros hijos. Pero y procurar todas aquellas que van a ayudarlo a formar las artes, la música, en buen sentido, que van a formar el carácter, pues está bien. Podemos ayudar a un hijo, mira, aprender a ejecutar un instrumento, eso va a formar carácter. O un oficio, eso forma carácter. O pues distracciones sanas que pueden ayudarlo en la formación del carácter. Todo aquello que está dentro del entorno social y cultural tenemos que filtrarlo para que no dañe a nuestros hijos, sino solo a tomar aquello que puede ayudarles a desarrollar ese carácter. Entonces también tenemos que ver en el aspecto de los centros educativos, ¿verdad?, que tienen una influencia también fuerte en la formación del carácter. Incluso los mismos maestros o catedráticos que tienen una influencia grande en la formación del carácter de nuestros hijos. Entonces tenemos que saber qué les enseñan, ¿verdad?, y qué es lo que está pasando en el aula, para conocer a los maestros, para saber qué influencia está recibiendo ellos de parte de los maestros, ¿verdad? Esperamos que de veras el maestro, ¿verdad?, y debe de influir positivamente en la formación del carácter de nuestros hijos. Pero yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo era niño,
la influencia que se ejercía en las escuelas era terrible, más negativa. Y recuerdo que muchas veces los maestros nos ponían a pelear, ¿verdad? Y pues yo nunca participé de eso, pero compañeros que hasta les ponían guantes de boxeo y era una situación tremenda en donde no se estaba contribuyendo positivamente a la formación del carácter de los hijos, sino en el mismo centro educativo se estaba contribuyendo a formarlos mal. Y así, no quiero decir más en este respecto, pero sí hay muchas veces influencia negativa que se da dentro de los centros educativos y de los educadores, que más puede afectar al niño, al joven en la formación de su carácter que ayudarlo a desarrollar. Y esta palabra es para los que tienen esa gran responsabilidad de poder educar, pues dar lo mejor para contribuir a formar el carácter de los muchachos ahí hasta donde se pueda, para que estos puedan ser hombres de bien, ciudadanos que engrandezcan la nación y hijos que honren a sus padres y que pongan en alto el nombre de ese instituto, esa institución educativa donde ellos están. Yo creo que esa responsabilidad cada maestro, cada educador la tiene, y apelamos hoy a través de este programa a que den lo mejor para formar el carácter que los muchachos deben de tener en esos establecimientos para poder realmente pues que sean hombres y mujeres de bien. Realmente yo felicito a muchos centros educativos que de veras han demostrado su calidad, no solo su calidad educativa, sino formativa dentro del plantel, y creo que vamos por buen camino y vamos a ver resultados grandes en estos muchachos, ¿verdad? Pero también exhorto a aquellos centros educativos donde pues se ha dejado mucho que desear y ha pasado de todo, ¿verdad? Y pues ha habido hasta pues embarazos en muchachos, en muchachas, y han habido un montón de problemas ¿verdad? De carácter delincuencial. Yo creo que estamos a tiempo de rescatar todo eso, porque eso tiene que ver con la formación del carácter, aplicar disciplina, corrección como debe de ser, porque eso va a formar carácter, tampoco excesivo, ¿verdad? Y que pues un educador se vaya al extremo, ¿verdad? De la corrección. No, tiene que ser lo moderado, lo correcto, lo que ayude a que ese muchacho, esa jovencita, pueda tener el carácter que se requiere. En respetar el aula, hacer respetarse como maestros, hacer respetar a las autoridades educativas, es parte de la responsabilidad que los docentes y las instituciones educativas tienen para poder beneficiar a los muchachos y al plantel mismo, porque un plantel educativo o gana imagen, en ese sentido o la pierde. Entonces no, ahí no los lleven, porque esto y esto. Entonces yo creo que estamos a tiempo de poder lograr tener éxito en cuanto a esta parte, ¿verdad? Y en cuanto a la educación, también debemos de filtrar, porque no todo lo que se dice, ¿verdad? Y se enseña es lo correcto, especialmente cuando ahora se les está enseñando a los muchachos, por ejemplo, a usar el condón y los preservativos y todas las cosas que se han dado la tarea, ¿verdad? de muchas instituciones de meterse a los colegios, a los institutos y escuelas para poderles enseñar cómo poder tener, podemos decir, una vida promiscua, ¿verdad? Y eso no ayuda en la formación del carácter. Pues ahora que fue el famoso carnaval de Brasil, ¿verdad? Realmente es escandaloso ver cómo los mismos gobiernos y aún las instituciones educativas se prestaron para regar más de 10 millones de condones y de anticonceptivos para poder supuestamente evitar, ¿verdad?, que se dieran las contaminaciones de enfermedad o embarazos durante ese carnaval. Y muchos lo ven como educativo, ¿verdad? Muchas cosas, eso es en colegios que tratan de meter a los muchachos a cosas de esta naturaleza, poniéndoles el nombre de educativo o arte o cultura. Hay que tener mucho cuidado, sino saber que realmente va a ayudar en la formación integral de nuestros hijos, en su vida, ¿verdad?, de pureza, en su corazón, o va a corromper su alma y su corazón y los va a volver promiscuos, como decíamos, ¿verdad? Y qué bueno y qué fácil, ¿verdad?, que poderle abrir la puerta a tener relaciones sexuales con cualquiera en la calle y poder, eso no es lo que realmente, pues, ¿verdad?, Dios quiere. Porque si no, revise 2 de Timoteo capítulo 3, ¿verdad?, y el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y va a ver cómo se va a tomar mucho de esto, ¿verdad?, a mencionar mucho de esto. Pero también es importante, ¿verdad?, que nosotros que sepamos que en la formación del carácter también tiene que ver el asunto de los hábitos. Cuando nosotros en casa o en los colegios o centros educativos o en las instituciones religiosas o en cualquier lado,
realmente procuramos desarrollar hábitos, ¿verdad?, que formen carácter en nuestros hijos, los vamos a ayudar y vamos a ver cómo ellos van a poder comportarse, conducirse de una manera digna, honorable, respetuosa, y van a poder evitar caer pues en males que sean terribles para su vida. Entonces procuremos en casa, ¿verdad?, y en todo el lugar donde se pueda, tratar de desarrollar hábitos que crean carácter, que van a engrandecer la vida de estos muchachos. Buenos hábitos, por supuesto, ¿verdad?, y evitar aquellos hábitos que son malos. Porque un hábito de quedarse, por ejemplo, decir viendo tele toda la noche, ¿verdad?, por ejemplo, eso es un hábito que va a dañar el carácter de la persona, ¿verdad? Incluso cuestiones que tienen que ver con el teléfono, con internet, con todas estas cosas, ¿verdad?, que se crean malos hábitos. Y en cuanto a cuestiones de comida o de otras cosas, de vestido, de ropa y de todo, crear hábitos que realmente formen carácter en nuestros hijos. Porque si un padre le permite a su hija pues usar la faldita hasta arriba, entonces eso no está contribuyendo en la formación del carácter que esta niña debe tener para poderse hacer respetar delante de los demás, ¿verdad? Si no, estamos ya bajo una influencia de una cultura en donde pues al final pues vamos a propiciar el mal para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pone? Porque si un padre permite que sus hijos se llenen de tatuajes y se pongan de toda clase de cosas, y un montón de cosas, ¿verdad?, costumbres y hábitos que van a dañar la integridad, van a dañar por ejemplo, la imagen de ese muchacho, de esa muchacha, nosotros no estamos contribuyendo para bien, ¿verdad? Y en fin, hay tanto, ¿verdad?, que pudiéramos mencionar acá, que tiene que ver con los aspectos que tienen que ver en la formación del carácter de nuestros hijos. Y sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que formar el carácter, digamos, dentro de las familias y de los miembros de la iglesia, de tal manera de que pues, sean respetuosos también, amables, corteses, ¿verdad?, que sean honrados, íntegros, rectos, que vivan en santidad y en pureza. Todo esto tiene que ver con el carácter, en la formación del carácter. Y yo creo que eso es determinante para que podamos nosotros realmente poder tener una familia saludable, una iglesia saludable, una institución saludable. Todo eso nos va a convenir el poder trabajar sobre eso. Así es de que hay mucho que todavía pues dejamos acá pendiente para un nuevo programa, pero queremos decirle que realmente nos pongamos a pensar que la situación que estamos viviendo ahora en Guatemala y en el mundo tiene que ver con esto, con problemas de carácter. Por ejemplo, hay un carácter violento en muchos de los niños ya, que de hecho, pues decíamos la noticia, va de veras triste, de aquel niño de 10 años que va y mata a un hombre, imagínense, ¿verdad? Y lo que está pasando, como niñas de 12 años, de 12, 10, 9 años están siendo embarazadas, por ejemplo, ¿verdad? Eso tiene que ver con los problemas de carácter que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Niños viendo o jugando juegos de Nintendo y toda esa clase de juegos que son violentos y terribles, pero los padres ni cuenta se dan, o no supervisan, o no velan, o no hay la ley, los gobiernos no crean leyes que puedan impedir esa situación, sino que lo favorecen. Niños viendo pornografía, niños de 7, 8 años, yo a veces he entrado a internet, donde he visto niños viendo pornografía. Imagínense cómo está corrompiendo ya el carácter de ese niño. Y entonces creo que también es un llamado hasta donde pueda escucharse, ¿verdad?, de que realmente procuremos nosotros, ¿verdad?, que las leyes que pues los gobiernos puedan hoy aprobar sean leyes que vayan dirigidas a poder rescatar realmente este aspecto tan importante en la vida de la humanidad y de Guatemala y de las familias, que tiene que ver con el carácter, ¿verdad?, de la pureza, de la integridad, de la rectitud. Y yo creo que si no queremos que nos pase realmente la que le pasó, padres, a los hijos de Elí, que Dios tuvo que disciplinarlos y cortarlos porque su carácter los llevó a cometer cosas terribles, pues hoy estamos a tiempo. Comienza por nosotros, padres, tomemos un compromiso con Dios, porque las cosas andan mal allá porque nosotros estamos mal, porque nosotros somos los primeros que necesitamos arreglar nuestro carácter, y no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, pero para ello necesitamos vencer el orgullo, ¿verdad?, que hay dentro de nosotros, y humillarnos ante Dios, de que este orgullo no es de Dios, ¿verdad?, y humillarnos ante Dios para que Dios pueda
obrar y cambiar dentro de nosotros, pues ese carácter que nos ha estado dañando tanto a nosotros, pero dañando también a los demás, a nuestros seres queridos, porque con ese carácter a veces maltratamos, herimos a la esposa, la dañamos a los hijos, y yo creo que eso no es justo, ¿verdad? Entonces estamos a tiempo de que nosotros podamos arreglar muchas de las cosas, pero primero tenemos que arreglar aquí adentro, corazón y mente, para que Dios obre un milagro. Tienes que arrepentirte, humillarte, pedirle perdón a Dios y comenzar una vida nueva, hablar con tu familia, decir, miren, las cosas han andado mal, yo he andado mal, pero yo quiero pedirle perdón a Dios y quiero que hoy comencemos una nueva vida. Vayamos a una iglesia, congreguémonos ahí y arreglemos cuentas con Dios. Yo creo que eso es lo que hoy nos compete, lo que tenemos que hacer. Si queremos ver tiempos mejores para nuestros hijos, para nuestra familia, pues comencemos hoy a cambiar, comencemos hoy a hacer bien las cosas para que entonces podamos tener resultados que el día de mañana pues nos llenen de alegría, de gozo y satisfacción, viendo de veras resultados poderosos, ¿verdad? De logros, de éxitos, de grandes cosas alcanzadas por nuestros hijos, y no que al final sintamos tristeza, pesar, dolor, y lo único que tengamos que hacer es lamentarnos, ¿verdad? Por lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Cuando un padre no hace nada, no toma cartas en el asunto y no comienza, pues al final solo le queda llorar. Yo espero que tú no llores de dolor, sino llores de alegría y gozo, viendo a tus hijos triunfar en la vida y poder alcanzar, tener el éxito y poder llegar a ser prósperos. Pero ¿cómo? Formando en ellos un carácter que les permita poder llegar hasta ahí. Por eso hoy pues les agradecemos por este tiempo que han compartido con nosotros y esperamos que estos principios usted los ponga en práctica, accione ya y comience ya, porque el tiempo es corto y de repente cuando usted quiera ya no va a poder. Hoy que puede y que sus hijos están pequeños y puede lograrlo, hágalo, porque Dios lo va a ayudar. Así es que una gran bendición haber llegado a ustedes a través de este programa y deseamos pues que este programa produzca un cambio, hay una transformación de vida en ustedes que pueda traer felicidad, alegría y gozo para todos. Muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo y le exhortamos, le animamos a ir con familia para ir a gozarse y alabar el nombre de Dios este fin de semana. Así es que la paz de Dios y el amor de Cristo y la presencia del Espíritu Santo estén en sus vidas.